Bien, mis hermanos, pues vamos a pasar a la palabra. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por este momento que tú, desde antes de la fundación del mundo, Padre, sabemos que ya lo tenías planeado. Gracias por convocarnos a cada uno de nosotros para estar en él, Señor. Sabemos que es tu voluntad la que nos tiene aquí, Señor. Sabemos que es tu palabra, Señor, la que reina y se mueve en nuestros corazones y que nos mueve a hacer tu voluntad, Señor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad de servirte, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias por bendecirnos. Te damos a ti siempre la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos, vamos a pasar a la palabra. Quiero que me acompañen a la palabra. Vamos a leer en el capítulo 13 de Números, los versos 30 al 33. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que nos tiene la palabra aquí y que nos enseña muchas cosas para la vida práctica, para la vida espiritual, y que al ser palabra de Dios siempre nos va a tener algo nuevo, ¿sí? Antes de leer estos versos del 30 al 33, voy a leer el contexto en lo que se dan. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Estamos aquí, hermanos, escuchando cómo, previo al primer intento por poseer la tierra que el Señor había prometido a Israel, envía a Moisés a 12 espías a reconocer la tierra. Dice la palabra que era un príncipe o un líder de cada una de las 12 tribus. O sea, eran personas, eran hombres que conocían quién era Dios. Por algo eran de los principales de cada una de sus tribus. Todos conocían quién era Dios. El pueblo de Israel había visto las grandes señales y prodigios con que los había sacado de Egipto. Pero los príncipes, los líderes que escogió Moisés eran hombres que se distinguían seguramente. Por eso es que Moisés, en obediencia a Dios, los elige y los manda a espiar la tierra. Y ellos regresan, como leímos, y traen un reporte de lo que habían visto. Y en el verso 30 dice: entonces Caleb, que era uno de los 12, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más pondremos nosotros que ellos. ¿Por qué hizo esto Caleb, hermanos? Porque cuando dieron el reporte, como les leí aquí, ellos dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí grandes y gigantes, hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Aquí ellos estaban diciendo: sí, la tierra es muy buena, tiene muy buena esta fertilidad, estos son los frutos que traemos, pero ¿saben qué? Son muy grandes, sus ciudades están fortificadas, hay gigantes ahí. Entonces empezaron a agitar al pueblo. Por eso es que Caleb se levanta, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Empezaban a titubear, empezaban a sentirse abrumados por lo que sus ojos naturales
le habían enseñado. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos, a su parecer, se sentían como langostas, hermanos. No dice la palabra que alguno de los gigantes les haya dicho: parecen langostas, ¿qué van a poder contra nosotros? No, dice que ellos, a su parecer, creían verse como langostas. Es decir, ellos bajaron la guardia, hermanos. Ellos dejaron de confiar en el Señor. Y eso no debe de ser en el pueblo de Dios, hermanos. Nosotros debemos de creer que si el Señor nos manda a una misión, si el Señor nos da algo para conquistar, lo vamos a lograr. Debemos ser como Caleb, que dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb sí estaba bien enfocado, y él había visto con los ojos espirituales, no con los ojos naturales. Caleb, hermanos, era un ganador. Era un ganador. Era un hombre que vivía en la victoria de saberse hijo de Dios. Y hoy, hermanos, el sermón que les quiero compartir se llama Vivir como Dios manda. Y el tema es ese, la vida cristiana victoriosa. Porque todos queremos ser ganadores como Caleb. Todos, hermanos, es parte de nuestro gen, de nuestros genes ser ganadores. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, decimos: yo soy un perdedor y me gusta ser un perdedor. No somos así, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra constitución, en nuestro ser, el ansia y la gana de siempre ganar. Debemos ser ganadores, debemos ser como Caleb, hermanos. Y debemos ser ganadores no al modo del mundo, hermanos. En el mundo el que es ganador, el que tiene un lugar, el que es digno de admiración es el que tiene poder, el que tiene una posición, el que tiene recursos, el que manda, el que posee, el que es, el que resalta. Ser ganador en la vida cristiana, hermanos, es correr la carrera y llegar a la meta. Correr la carrera que el Señor nos pide que corramos. Eso es ser victorioso a la manera de Dios. Esa es la victoria a la que nosotros aspiramos. Ser victoriosos a la manera de Dios. Ser como Caleb, creerle al Señor todo lo que Él nos dice. Creerle al Señor que lo que Él nos manda hacer es posible. Si no, no nos lo hubiese mandado, hermanos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hay dos maneras que el Señor nos da para entender nuestra vocación de sentirnos y ser ganadores. Hay dos formas. La primera es que al ser creación de Dios fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros, al ser creación, hermanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios nos compartió de sus virtudes. Somos seres morales. Somos seres espirituales, somos seres que sentimos la alegría, que tenemos sentimientos, que tenemos inteligencia. Eso es lo que el Señor, entre otras muchas cosas más, nos compartió. Eso es lo que se refiere cuando dice que somos hechos a la imagen y semejanza. Y nuestro Dios no es un Dios perdedor, hermanos. El gran yo soy es el único Dios que hay. No hay nada, no hay nadie, es Él nada más. Luego entonces Él es un victorioso, Él es un ganador. Él es todo, es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el absoluto. Y nosotros debemos tomarnos, debemos tomarnos de esas virtudes del Señor y sentir que nosotros también podemos hacer cosas buenas y grandes, porque el Señor a eso nos ha llamado. Entonces, esa es una de las maneras para entender nuestra vocación, para sentirnos ganadores, porque Dios así nos hizo, a su imagen y semejanza. Y la segunda, hermanos, es que cada uno de nosotros tengamos una relación auténtica y personal con Jesucristo. Si nosotros tenemos una relación auténtica y personal con Jesucristo, vamos a vivir como personas victoriosas, hermanos. De hecho, eso es la clave para el cristiano, para poder vivir en victoria, para tener una vida cristiana victoriosa.
tener esa relación auténtica y personal con Jesucristo, que nos lleva, hermanos, a poder llegar a la meta. Si nosotros no tenemos una relación personal y auténtica con Jesucristo, vamos a fallar. Vamos a ser seres o personas que vamos a titubear y no vamos a llegar a la meta que el Señor nos ha puesto, estar con Él. En otras palabras, hermanos, debemos vivir de acuerdo a las normas y principios de Dios para poder ser ganadores, victoriosos, para poder estar con Él. Si no, no vamos a hacerla, como decimos. No vamos a llegar a la meta. No vamos a poder decir como Pablo, que llegué a la meta. Nosotros debemos entonces, mis hermanos, tener esa relación que nos hace sentirnos victoriosos, hermanos. Los cristianos cumplimos estas dos condiciones, entonces. Somos hechos a la imagen de Dios y también tenemos una relación auténtica y personal con Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que somos victoriosos. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Claro que somos victoriosos, hermanos, porque creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó. Venció el poder de la muerte y a Satanás, nuestro enemigo. Si nosotros creemos este principio de victoria, hermanos, estamos un paso adelante para poder aceptar los demás principios. Si nosotros creemos que Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, y que en esa muerte venció el poder de la cruz, el poder de la muerte, y a Satanás, nuestro enemigo, estamos un paso adelante para poder empezar nuestra vida cristiana victoriosa. Por lo tanto, hermanos, a través de la fe en Jesucristo vamos a poder ser socios en su victoria y ganadores por toda la eternidad, porque Dios nos comparte de su victoria, hermanos. Dios nos comparte de esa gloria que Él tuvo y tiene cuando venció a Satanás y ahora que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él quiere que seamos una iglesia viva, una iglesia consciente de quiénes somos en Él y que podemos hacer grandes cosas, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que es tener una vida cristiana victoriosa, porque entendemos que la victoria es un regalo que por fe recibimos, por fe en Jesús y en lo que Él hizo. Por lo tanto, mis hermanos, la victoria para nosotros no es una opción. No es decir, bueno, a lo mejor y sí, a lo mejor el mes que entra, dentro de un año quizá, o ya que sea viejo. No, hermanos, cuando creemos en Jesús y lo que Él hizo por nosotros, empezamos a ser victoriosos. Empezamos a desarrollar esa vida cristiana victoriosa que Él quiere que vivamos. Porque si entendemos el sacrificio de Jesús, eso nos mueve a adorarlo y a honrarlo con nuestra vida. Tenemos entonces que experimentar esa vida cristiana victoriosa como fue Caleb junto a Josué. Sí, debemos creer, hermanos. Debemos creer como él creció, como Caleb creyó. Él fue y espió la tierra junto a los otros 11 espías, y además de Josué y él, fueron los que creyeron, fueron los que vieron la tierra prometida con ojos espirituales, obedeciéndole al Señor, siendo victoriosos, creyendo que podían poseer la tierra. Ellos dos nada más, hermanos, Josué y Caleb. Ellos experimentaban esa convicción de que lo que iban a hacer era porque Dios lo había ordenado y se tenía que hacer, y sobre todo se podía hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, para experimentar una vida cristiana victoriosa como Josué y Caleb, tenemos que caminar más cerca de Dios todos los días, hermanos. Todos los días tomarnos de las manos del Señor y no soltarnos, estar cerca de Él, leer su palabra, meditarla, orar, tenerlo en nuestro corazón, permitirle que el Espíritu Santo nos dirija, permitirle a Dios que nos lleve siempre por sus caminos, que no seamos nosotros, sino Él moviéndose en nosotros todos los días, hermanos. Nosotros necesitamos caminar siempre cerca de Dios. Él tiene que estar en nosotros, hermanos. Él debe de vivir en nosotros. Nosotros tenemos que estar con Él. Una vida cristiana victoriosa no se puede entender si estamos alejados de Dios. Si estamos alejados de Dios, vamos a ser como los otros 10 espías que tuvieron miedo.
que vieron todo con los ojos naturales y no lo pasaron por el filtro de la fe. Ok, viven gigantes, pero mayor es Dios que está con nosotros. Ok, sus ciudades son fortificadas, pero las vamos a echar abajo. Y ahí está Jericó. Así pensaron Josué y Caleb, porque eran cristianos, eran hombres que Dios usaba, llenos de su presencia, porque ellos caminaban cerca de Dios todos los días de su vida. También, hermanos, debemos permitirle a Dios que viva en nosotros integralmente para poder cambiar. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, debemos permitirle a Él que haga todos los cambios necesarios en nuestra personalidad para poderle servir. Tenemos que cambiar, hermanos. Dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas quedaron atrás y que todo es hecho nuevo. Nosotros debemos de creer esa palabra y empezar a hacer los cambios que necesitamos en nuestros hábitos, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, de hablar, de conducirnos, de trabajar. Es decir, un cambio integral de todo nuestro ser. Tenemos que cambiar, hermanos, permitirle al Señor que Él sea el que esté dentro de nosotros y que haga todo lo que tenga que hacer, que nos quite todo lo que nos tenga que quitar para poder ser esos cristianos victoriosos. Entonces el Señor va a trabajar desde nuestro interior y vamos a empezar a experimentar una victoria sobre nuestras debilidades. Cuando nosotros le permitimos al Señor que empiece a hacer los cambios, hermanos, vamos a empezar a ser diferentes, a experimentar la victoria sobre nuestras debilidades, sobre lo que antes nos condenaba a caer. Ahora vamos a ser libres. Ya no vamos a ser víctimas fáciles del pecado, hermanos, porque sabemos que Él está en nosotros, que el victorioso está en nosotros, y nosotros ya no podemos vivir en derrota. No podemos vivir en derrota, hermanos. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando uno permite que el Señor haga los cambios, hermanos, se nota. Cuando le dejamos al Espíritu Santo morar con libertad dentro de nosotros, moverse con libertad, que nos dejamos dirigir por Él, se nos va a notar. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos tienen el rostro hermoso, hermanos, aquí? Todos tenemos el rostro hermoso. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si le permitimos a Él cambiarnos, se nos tiene que notar, hermanos. Se nos tiene que notar. Entonces, mis hermanos, eso es lo que debemos hacer para experimentar una vida cristiana victoriosa. Estar cerca del Señor, permitirle que Él viva en nosotros para que nos cambie. Y Él nos va a cambiar y se nos va a notar. Amén. Pero también, hermanos, reflexionemos en por qué muchos de nosotros podemos vivir o estamos viviendo en derrota, como los restantes 10 espías. ¿Por qué se derrotaron los otros 10 espías, hermanos? La palabra dice que eran príncipes, otras versiones dicen que eran líderes en sus tribus. Y si eran príncipes o líderes, eran personas que se destacaban del resto, hermanos, que tenían un concepto todavía mejor o más maduro o más consciente de quién era Dios. ¿Verdad que sí? Eso dice que el Señor le dice a Moisés, escoge a 12 príncipes o a 12 principales de cada una de las tribus. Y así lo hizo Moisés. Sin embargo, hermanos, 10 de esos 12 fallaron. ¿Por qué fallaron? ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió, hermanos? Si se suponía que eran líderes, que eran príncipes, eran personas especiales para Dios. Les pasó, hermanos, lo que nos puede pasar a nosotros también. Le permitieron a la duda entrar en su corazón. Dudaron. Cuando vieron a los gigantes, cuando vieron la tierra, cuando vieron lo que había, a lo que se iban a enfrentar, dudaron. Dudaron, hermanos.
Nosotros no debemos permitirle a la duda entrar en nuestro corazón. Desde el momento en que nosotros le abrimos una pequeña rendija a la duda, hermanos, cuidado, porque es lo que necesita nada más para invadir el resto. No abramos ni siquiera 1 milímetro de nuestro corazón a la duda, porque es el inicio de la derrota en nuestra vida cristiana. No dudemos de lo que el Señor dice que somos. No dudemos de lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. No dudemos, hermanos, del futuro y de la esperanza que tenemos en Él. No dudemos jamás, hermanos. No dudemos. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, tenemos todo para vivir una vida cristiana victoriosa, pero en ocasiones podemos dudar. Dígale no a la duda. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si queremos reforzar nuestros principios de fe, vayamos a la palabra, leámosla, apropiémonos de ella, personalicemos los pasajes que se puedan personalizar, apropiémonos de las promesas que el Señor nos dejó aquí. Creamos en todas las cosas que aquí vienen, no dudemos de nada. Si el Señor hizo todo por su voz, dice la palabra, leámoslo y creámoslo. Creámoslo. No dudemos, hermanos, porque eso es el principio de la derrota. Otra manera, hermanos, en cómo nosotros podemos vivir en derrota es cuando el mundo y sus circunstancias nos pueden abrumar o impresionar. ¿Sí? A esos 10 espías que desconfiaron, se sintieron abrumados, hermanos, se impresionaron y dejaron de creer en el Señor. Dejaron de creer, porque vieron algo que en sus fuerzas físicas quizás pensaron no iban a poder. Pero, hermanos, el mundo y sus circunstancias no nos deben impresionar ni abrumar. Dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tomémonos de las promesas del Señor para poder enfrentar esas adversidades, esas cuestas arriba. No dudemos, hermanos, no dudemos. Si no tenemos duda, si sabemos quién es el Señor, si conocemos sus promesas, si conocemos el propósito que Él tiene para nosotros, vamos a poder lograr las victorias, independientemente de lo que el mundo nos ponga por delante, hermanos. La oración es una gran arma, hermanos, para vencer. Algo más que nos puede también llevar a la derrota, hermanos, es olvidarnos que somos hijos e hijas de un Dios fiel. Dios es fiel, hermanos, y todo lo que Él dice, lo cumple. Todo lo que Él promete se va a hacer. Todo lo que dice su palabra es verdad. Por eso debemos nosotros tenerlo presente, que no se nos olvide quién es nuestro Señor. No olvidemos que somos sus hijos, que somos sus hijas, y eso nos va a ayudar a enfrentar, hermanos, las adversidades, a ser unos cristianos que vivamos en victoria. No se nos olvide esto, hermanos, porque eso fue lo que le sucedió a los israelitas. Ellos dudaron, se impresionaron, se olvidaron que Jehová los había mandado. Eso que no nos pase a nosotros, hermanos. Los israelitas habían visto y experimentado la liberación de Egipto. Estos 12 espías, hermanos, habían visto su salida de Egipto. Habían escuchado o visto las 10 plagas que el Señor, previo a su salida, les mandó a Egipto para que los dejara salir. Vieron cómo el Mar Rojo se abrió para que pasaran. Vieron cómo el ejército egipcio se ahogó. Se alimentaron del maná. Después pidieron carne y se alimentaron de carne hasta saciarse. Les picaron los escorpiones, pero voltearon a ver la víbora de cobre que levantó Moisés y sanaron. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con ellos.
Y esas eran señales y prodigios inmensos y grandes que los debían haber tenido seguros de que iban a poder conquistar la tierra. Sin embargo, 10 hermanos fallaron. 10 de estos testigos de las señales y prodigios del Señor fallaron. Si nosotros sabemos quién es nuestro Señor, no debemos fallar, hermanos. No debemos fallar. Debemos ser como Caleb, como Josué, determinados a cumplir el propósito y la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Lo podemos hacer, hermanos. La tierra los llenó de temor, hermanos, que fueron a espiar. Nosotros como iglesia de Jesucristo no debemos olvidar quiénes somos, hermanos. No podemos cometer esos errores de tener miedo, de dudar, de empezar algo para el Señor con la convicción y la determinación a hacerlo y a medio camino sentir miedo. No. Si empezamos nuestra vida cristiana, hermanos, terminémosla hasta que el Señor venga o nos llame antes de su venida. Pero debemos permanecer en la lucha diaria por honrar el sacrificio de la cruz, por vivir esa vida cristiana que el Señor quiere que la tengamos en victoria. Debemos esforzarnos, hermanos. No dudemos, no nos abrumemos. Somos hijos de Dios. Somos hijos del gran yo soy. Y esta historia de Caleb, hermanos, nos enseña que él fue un líder que le creyó al Señor. Le creyó al Señor y vivió en victoria toda su vida. Él vivió en victoria toda su vida, hermanos, hasta el final. No nada más ese momento, fue un momento donde demostró la seguridad y la determinación a hacer la voluntad de Dios. Hay otro momento también muy bueno, lo vamos a leer, miren, está en Josué 14 del 10 al 12, que demuestra cómo la victoria en la vida de Josué seguía a pesar de que ya era un anciano de 85 años. Josué ya tenía 85 años cuando dice estas palabras en la palabra, Josué 14, 10, 12. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, o sea, cuando lo envió a espiar. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para enfrentar. Fíjense, un anciano diciendo esto. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para enfrentar. Y esto es lo más hermoso. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra hay aquí, hermanos! ¡Qué manifestación de la convicción y de la confianza de lo que es vivir en victoria confiando en Dios! Ya habían pasado 45 años desde que él fue y espió. 45 años desde que el pueblo le creyó a los otros 10. Y el Señor les dijo, bueno, pues como no me creyeron, otros 40 años van a andar ahí, rondando en el desierto. De tal forma que él, cuando ya pasan, después de la toma de Jericó y demás, donde todos los que no creyeron habían muerto, salvo Caleb y Josué, él ya estaba dispuesto a tomar la parte que le iba a tocar de la tierra prometida. Se esperó 40 años más, hermanos. ¿Se imaginan esos años cómo vivió Josué? Pidiéndole perdón al Señor por la cobardía de los demás y esperando la promesa que él sabía iba a lograr. Por eso es que le dice, dame ese monte. No le dice, dame el llano, dame el valle. No, dame el monte. Es decir, un terreno difícil,
un terreno donde se necesita fuerza física y quizás a los 85 años no la haya de manera muy abundante. Pero él sabía que Dios estaba con él. Él era un hombre que vivía en la victoria de saberse hijo de Dios, saberse que todo lo que hacía era para la gloria y la honra de Dios, porque era su voluntad. Ese es un pasaje hermoso, hermanos. Entonces, la historia de Caleb nos enseña 3 principios fundamentales para llevar una vida cristiana victoriosa, como la llevó Caleb. Vamos a ver 3 cosas que Caleb nos enseña para poder llevar nosotros la vida cristiana victoriosa. La número 1 es la sumisión a Dios. Sumisión a Dios. ¿Quién es nuestro capitán, hermanos? Dios, Cristo. Él es el que nos dirige. A Él obedecemos, nada más. Él es el Señor para nuestras vidas. Nosotros estamos sometidos a Él. Debemos vivir en sumisión a Dios. Y eso es lo que hizo Caleb. Él se sometió a Dios y por eso es que vio y estaba listo para la conquista. Él no se amilanó, hermanos. No tuvo miedo. Él dijo, con Dios todo lo puedo. Con mi Dios voy a saltar los muros. Ese fue el Caleb que estamos viendo aquí en la Biblia, hermanos. Entonces tenemos que vivir en sumisión a Dios. ¿Y qué debemos entender entonces, hermanos, por sumisión a Dios? Sumisión es obediencia. Es estar subordinado, es estar rendido, es estar subyugado. ¿Sí? Eso es sumisión. Es vivir con el yugo de Jesús en nosotros. Él mismo lo dijo, el Señor Jesús, en Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, primer paso para vivir la vida cristiana victoriosa, vivir en sumisión a Dios. Vivir subyugados bajo el yugo del Señor, porque es como Él nos va a dirigir, es como vamos a poder obedecerlo. Es la única manera, hermanos, es la única manera, es obediencia, es subordinación, es estar rendido al Señor Jesús, es adorarlo y es honrarlo por lo que hizo en nosotros en la cruz. Debemos permitirle a Él que viva en nuestro día a día de manera plena e integral, en cada detalle, hermanos, en cada momento, en cada minuto de nuestra vida, que Él esté presente, que no se nos olvide, hermanos, que le debemos sumisión a Él. Tenemos que hacer su voluntad en nosotros, siempre, hermanos. Debemos empezar con nosotros mismos, con mi prójimo, con mi cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros pastores, etcétera. Eso es vivir en sumisión, hermanos. Es hacer la voluntad de Dios. Es entender los principios que el Señor nos enseña en su palabra y practicarlos. Eso es vivir en sumisión a Dios. Y eso nos conviene, hermanos. Nos va a traer paz, mucha paz y una vida plena. Aunque parezca una contradicción, si estoy subyugado, si estoy sujeto, ¿cómo voy a tener una vida plena? Pues sí, hermanos, sí la vamos a tener. Sí la vamos a tener, porque cuando estamos en Cristo hemos reconocido, los que tenemos esa experiencia del antes y después de Cristo, sabemos que antes pensábamos que no teníamos yugos y sí teníamos, pero no eran fáciles ni eran ligeros, eran yugos de esclavitud. Pero ahora nosotros entendemos, hermanos, que teniendo esa sumisión a Cristo, teniendo el yugo del Señor sobre nosotros, nuestra vida tiene paz. Tiene paz, hermanos, y es una vida plena, es una vida buena, pues. Es lo que el Señor quiere para nosotros. Además, hermanos, la Biblia en Deuteronomios 13:4 nos enseña que solo a Él debemos seguir, servir, temer, obedecer y escuchar y serle fiel. Eso dice la Biblia que debemos nosotros de ser respecto de Dios. En Deuteronomios 13:4.
Ahí vamos a ver que debemos de seguirlo a Él, que lo debemos de servir, que le debemos de temer, que le debemos obedecer, escuchar y serle fiel. Es decir, hermanos, solo a Dios debemos someternos, solo a Dios. No nos debemos de someter a nada ni a nadie más que al Señor. Ese es el primer paso para vivir una vida cristiana victoriosa. Someter nuestra vida, nuestra existencia, nuestro ser al señorío y voluntad de nuestro Señor y Rey Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos fortalezca para vivir una vida de obediencia al Señor, como lo hizo Caleb. Que todos los días el Espíritu Santo, hermanos, nos dirija y nos lleve por la voluntad de Dios. Que todos los días hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Que nosotros seamos esos instrumentos que el Señor use para que se haga su voluntad aquí en la tierra, como dice Mateo. Tenemos que ser como Caleb, hermanos. Pedirle al Espíritu de Dios que no se aparte de nosotros. Vivir siempre cerca de Él. No debemos resistirnos, hermanos, a experimentar el camino, la verdad y la vida. Debemos de tener siempre en nosotros, hermanos, ese camino, esa verdad y ese tipo de vida que el Señor quiere que tengamos. Pidámosle al Espíritu que no se aparte de nosotros, honrémoslo, haciendo su voluntad. No nos conformemos, hermanos, con la derrota, cuando la victoria está a nuestro alcance. La victoria está a nuestro alcance, hermanos. No nos conformemos con ser unos perdedores, unos derrotados, cuando nuestro Dios es un ganador, es un victorioso y nos comparte de ello. Vivamos en ese sentir, hermanos, en ese estilo de vida y no en la derrota. No nos conformemos con esa derrota, hermanos, si podemos ser victoriosos. Dice la Biblia en Números 32:12 que Josué y Caleb fueron perfectos en pos de Jehová. Es decir, estaban sumisos. Caleb estaba en sumisión a Dios. Por eso la Biblia dice de él que fue perfecto siempre en pos de Jehová. Siempre lo siguió, siempre estaba ahí, siempre hizo la voluntad. Eso es estar sumiso a Dios, hermanos. Que se diga de nosotros, fueron perfectos en pos de Jehová. Que se diga de nosotros eso, que el Señor nos diga cuando estemos con Él, fuiste perfecto siempre en pos de mí. Pásale. Que eso nos mueva, hermanos, a perseverar en esta vida, a perseverar en este camino, en esta verdad. Es lo que quiere el Señor. Y como les decía, eso nos va a dar una vida más plena, más satisfactoria, una vida de paz para honrar al Señor. Entonces, mis hermanos, seamos como Caleb. Hasta lo último vivió en la victoria. Fue valiente porque siempre supo quién era su Señor y nunca dejó de vivir esa vida que honra y exalta al Todopoderoso. Entendió que someterse no era humillarse. Someternos a Dios no es humillarnos, hermanos. Someternos es empezar el camino hacia la aprobación de Dios. Esa es la sumisión. Cuando nosotros entendemos, empezamos a caminar en la victoria de Dios. Cuando nosotros empezamos el camino hacia la aprobación de Dios, es porque empezamos a ver la mano victoriosa de Dios en cada uno de nuestros momentos. Amén. Tenemos que ser entonces, hermanos, sumisos al Señor. Otro principio para llevar una vida cristiana victoriosa es confianza en lo que Dios ha prometido. Debemos tener confianza, hermanos, en lo que el Señor nos ha prometido. El rey David escribió el Salmo 11, verso 1. Quizás cuando Saúl lo perseguía o cuando la rebelión de su hijo Absalón, dicen los teólogos. Dice así, este verso 1 del Salmo 11: en Jehová he confiado,
¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Estaba en un momento difícil el rey David. Y sus consejeros les decían: escapa, huye, ponte a salvo. Sin embargo, él dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Él sabía quién era su confianza, su firmeza, su victoria: el Señor. David sabía que la confianza en Dios le daba la estabilidad para enfrentar los problemas. Si nosotros, hermanos, queremos tener victoria sobre nuestras aflicciones, nuestros problemas, debemos aprender a confiar en el Señor. Eso nos va a dar la ecuanimidad, la estabilidad, la claridad que a veces necesitamos de pensamiento para tomar decisiones. Confiemos en Dios, confiemos en el Señor. No corramos a pedir consejo con el amigo, con la amiga, con el compañero de trabajo, con el que creemos que es sabio. Vayamos a Dios, vayamos a su palabra, oremos, pidamos palabra para nuestro corazón, pidamos consejo del Señor. Y eso nos va a dar la confianza, hermanos, para enfrentar las adversidades, como lo hizo David. Yo no voy a huir, yo sé quién es mi Señor. ¿Cómo quieren que me vaya como si fuera un pájaro volando al monte? Les está diciendo. No, yo sé en quién confío. Yo confío en Jehová. Él me puso como rey, Él me va a sostener como rey. Ni ninguna rebelión, ni ninguna persecución me va a arrebatar lo que el Señor me dio. Eso es lo que dice David, porque él confiaba en Jehová de los ejércitos. Él entendió, hermanos, que la victoria era de Dios. Y que si él confiaba en Dios, también la victoria le pertenecía. Así fue David, hermanos. Cuando el profeta Samuel lo ungió en medio de sus hermanos, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Tenía el Espíritu de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios y sabía cuál era su misión en el programa de Dios para Israel. Él confiaba plenamente en Dios, hermanos. Él tenía el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Debemos confiar en el Señor. Dice Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros. Le pertenecemos, somos de Dios. Por lo tanto, debemos de confiar en nuestro Señor, en nuestro dueño, en nuestro amo, y no temer. Y hacer la voluntad de Dios y vivir en victoria, hermanos. Debemos de tener confianza en las promesas de Dios, en sus pensamientos de paz y no de mal, para tener el fin que esperamos, como nos dice en Jeremías 29:11. La confianza nos hace vivir una vida cristiana victoriosa en santidad y adoración al Señor, pues creemos en el futuro que nos aguarda. Si nosotros sabemos, hermanos, el futuro que nos aguarda, nos va a mover a honrar al Señor con nuestro estilo de vida, viviendo en santidad y adorándolo, dándole el lugar que merece en nuestras vidas, porque tenemos esa confianza en la promesa en el Señor. Pero debemos nosotros corresponderle, hermanos, con nuestro estilo de vida, demostrar con lo que hacemos y con lo que somos la confianza que tenemos en el Señor. Luchemos para que así sea en cada uno de nosotros, hermanos. La confianza en Dios nos debe mover a no dejarnos derrotar por el pecado, sino a vencerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos, hermanos. Dice la palabra que no vamos a tener ninguna tentación más allá de lo que podamos soportar. Pero ese más allá de lo que podamos soportar, hermanos, va a estar en nosotros creerlo. Si decimos, es que no puedo sustraerme, me atrae, no puedo dejar de hacerlo, es porque te atrae, porque te gusta. Es que no puedes dejar de hacerlo porque lo disfrutas. No es fácil ser cristiano, hermanos, es para valientes. No es fácil honrar al Señor, es para valientes, pero tiene su recompensa, porque sabemos y confiamos en lo que nos espera cuando estemos con Él.
Aleluya. Entonces, hermanos, venciendo al pecado, viviendo en santidad, confiando en quiénes somos, vamos a hacer la luz en medio de la oscuridad, como Jesús nos dice, que íbamos a hacer la luz del mundo. Si estamos firmes en la roca que es Jesús, nada ni nadie nos puede robar la confianza que tenemos en sus promesas. Nadie nos va a poder quitar la confianza, hermanos, si estamos firmes, si creemos quién es Él, si sabemos quién es Él, si identificamos los momentos en el día a día cuando Él se revela. Porque no hay momento, hermanos, no hay día para el creyente en que podamos decir, no vi la mano de Dios. Sí la vemos, hermanos, es cuestión de estar atentos y vamos a ver la mano de Dios moviéndose en la vida de cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, porque el día de ayer nos ayudó hasta ese momento y hoy nos va a ayudar también y mañana seguramente también, porque así es nuestro Señor, hermanos, porque estamos firmes en la roca y Él no nos va a dejar. Tenemos que ser como Caleb, hermanos. Confiemos en las promesas de Dios. Confiemos en las promesas de Dios. Números 14:24 dice de Caleb: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aleluya. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Por cuanto Caleb, mi siervo, tuvo confianza en mí, no se dejó contaminar por el espíritu de aquellos que desconfiaron, yo le voy a dar lo que le prometí. Eso es lo que dice la palabra de Caleb aquí en Números 14:24, que Josué no tuvo el espíritu de los derrotados, de los que no creyeron en Dios, de los que se le olvidaron las grandes proezas que el Señor había hecho por ellos para liberarlos de Egipto. Eso es lo que dice este pasaje, hermanos. Por eso es que Caleb no quedó tendido en el desierto, sino que él entró y poseyó la tierra que Jehová le había prometido, hermanos, porque él creyó hasta el fin. Él vivió confiando en Dios y vivió una vida victoriosa. Nosotros, hermanos, creamos, confiemos en lo prometido por Dios. Confiemos siempre en lo prometido por Dios. Confiemos en el Señor. Estemos firmes sobre lo que el Señor Jesús vino y nos dio. Una nueva vida, hermanos. Una nueva relación con Dios. Una reconciliación con Él. Entonces ahora pasamos al tercer principio, hermanos, para llevar una vida cristiana victoriosa. Es el número 3. Dice, audacia para permanecer firme en contra de la opinión popular. Debemos de permanecer firmes, hermanos, siempre contra la opinión popular. Los cristianos necesitamos ser valientes, lo necesitamos, hermanos. Creemos en Dios y sabemos que nuestra vida es un propósito de Él. Nuestra vida es un propósito de Él, hermanos. Todo lo que hacemos después de aceptar a Jesús es el propósito de Él. Debe ser el propósito de Él. Debemos de vivir en la victoria de Él. Debemos movernos en su voluntad. Debemos creer que nuestra vida es un propósito de Dios. Nuestra vida es Dios usándonos. Es Dios manifestándose a los demás. Es hacer su voluntad. Creemos en Dios. Por lo tanto, sabemos que nuestra vida es de Él y Él la usa. Es decir, estamos en una misión para conquistar y derrotar gigantes. Estamos en una misión, hermanos, para conquistar y derrotar gigantes, pero debemos de creerlo. Debemos de saber que Él va con nosotros y no nos debe de importar la opinión de los demás que nos quieran detener o darnos temor. Porque la opinión popular, hermanos, generalmente está contra los principios de la palabra, contra los principios de nuestra vida, de nuestro estilo de vida cristiano. Y si les hacemos caso, y si nos dejamos embargar por esa desconfianza que a veces puede sembrar en nuestro corazón la opinión popular, le vamos a fallar a Dios. Debemos mantenernos firmes, sabiendo, como les comentaba, que todo lo que hacemos en nuestra vida es la voluntad de Dios. Por lo tanto, es buena, agradable y perfecta. Tiene un propósito.
Y nadie nos puede detener, hermanos, ni nadie nos puede hacer titubear de lo que estamos haciendo para la gloria y la honra del Señor. Nadie nos debe de detener, hermanos. Nadie ni nada. Dios se va a encargar de que se cumpla, hermanos. Él va a estar con nosotros. Caleb nos demuestra que su audacia lo llevó a ver la tierra prometida como conquistable a pesar de lo que dijeran los demás. ¿Qué dijo él? Cállense, cállense. Sí podemos conquistarla, dijo. Sí podemos, vamos y tomémosla hoy. Pero el pueblo, hermanos, le hizo caso a la opinión de los otros 10. Y ya sabemos lo que pasó con todo ese pueblo. Quedó tendido en el desierto, vagaron 40 años hasta que todos se murieron y hasta que hubo una nueva generación. Entre ellos se salvaron nada más Josué y Caleb. Es que el Señor dijo, ahora sí están listos para entrar a la tierra prometida con Josué a la cabeza. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios se va a encargar de llevarnos a la tierra prometida. La tenemos que ver como conquistable. Podemos vivir en victoria, hermanos. Dios está con nosotros. Honrémoslo siempre. Josué no se intimidó porque eran mayoría los otros 10. Él permaneció firme. Por eso es que tuvo su tierra. A los 85 años, como leímos hace rato, él reclamó el monte que quería. Seguramente cuando lo espió lo vio y dijo, ese monte me gusta, ese es para mí. Y llegado el momento lo reclamó. Dame ese monte, le dijo a Josué, dame ese monte. Porque él sabía, hermanos, que siempre había tenido la razón, porque había pensado y había visto con los ojos del Señor. No se dejó asustar por la mayoría, no se intimidó. Él sabía que era la minoría. Él sabía que su opinión era la minoría, pero sabía que era la opinión de la verdad. Por eso luchó para que se impusiera sobre las mentiras. Así debemos ser nosotros, hermanos, la iglesia del Dios vivo. Si sabemos la verdad, no nos dejemos engañar, distraer, confundir o abrumar por las mentiras que a veces la opinión popular nos quiere poner como dique para detener la corriente del Señor, que es la iglesia, que somos nosotros. Ni la opinión popular, hermanos, ni las mentiras que nos digan nos deben de detener. Así debemos ser entonces, hermanos, tener el valor de enfrentar las voces que con mentiras nos quieran desviar de hacer la voluntad de Dios. Nunca nos sintamos intimidados, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así lo dice 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. También la palabra dice en Romanos 16:1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos debemos avergonzar de ser cristianos, hermanos, y de vivir nuestro estilo de vida como Dios manda. No nos debemos avergonzar de levantar los argumentos que la Biblia dice que debemos de levantar contra el mundo. No nos debemos de sentir avergonzados cuando nos digan retrógradas, oscuros, fanáticos. No nos debemos de sentir ofendidos, hermanos, mucho menos temerosos, porque sabemos que estamos levantando la verdad como principio de vida. No estamos levantando una mentira, estamos levantando la verdad en la que hemos creído. Estamos levantando la verdad que se ha demostrado a nuestras vidas y que nos ha dado esa vida plena y en paz que tenemos. No nos dejemos, hermanos, apantallar por el mundo. No nos dejemos apantallar. Ser cristiano es vivir en el poder del evangelio. Saber que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos 8:31. Josué 14:14 dice, por tanto, hablando de Caleb, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Siempre lo siguió, a pesar de las opiniones en contra, hermanos. Siempre Caleb se mostró firme, vivió una vida cristiana victoriosa y obtuvo su tierra prometida.
Pregúntele al que está a su lado, ¿estás firme como Caleb? ¿Estás firme como Caleb? ¿Estamos firmes, hermanos, como Caleb? La respuesta debe de ser sí. Estamos firmes como Caleb, por supuesto. Estamos firmes como Caleb. Gloria a Dios. ¿Qué nos enseña entonces la vida de Caleb, hermanos? Esto que hemos visto de Caleb, ¿qué nos enseña? Nos enseña, hermanos, que la clave para una vida cristiana victoriosa está en Dios, en creerle, en vivir para Él, en honrarlo, en tenerlo como núcleo y centro de nuestra alma, de nuestro ser, de todo lo que hagamos, que Él se refleje en nuestro ser y en nuestro hacer. Esa es la clave para la vida cristiana victoriosa. Es lo que nos enseña la vida de Josué, que si vivimos en sumisión a Dios, le obedeceremos en cada misión que nos ordene, como lo hizo Caleb. Que si tenemos confianza en lo que nos ha prometido, no nos derrotará el pecado, sino que lo venceremos. Y que si somos audaces y permanecemos firmes en contra de la opinión popular, tendremos nuestra tierra prometida. Amén. Seamos entonces, mis hermanos, como este personaje, como Caleb. Vivamos en sumisión, tengamos confianza en Dios y que no nos importe ni nos detenga la opinión popular, sino que vayamos adelante en nuestra vida cristiana haciendo la voluntad de Dios para la gloria y la honra de Él exclusivamente. No a nosotros, sino a su nombre sea la gloria, dice el Salmo. No a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Póngase de pie, iglesia, vamos a terminar.